dar paso al tercer tema del módulo, que viene a ser el desarrollo sostenible a cargo del ingeniero Augusto Bravo. Démosle una grata bienvenida, quien recibimos con nuestro reconocimiento. Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Sí, se escucha bien. Ok, déjenme. Perfecto. El día de hoy voy a tocar un tema. Ya mi antecesor ha hablado mucho acerca de la geodiversidad, pero lo vamos a tocar de manera, digamos, muy pragmática para nosotros entender lo que pasa en la, digamos, en la parte de la geoecología, o entender qué es la geoecología y la geodiversidad, que son dos temas o sea, dos ámbitos muy, digamos, vamos a decirlo, diferentes, ¿no? Como lo ha venido explicando mi antecesor, el ponente antecesor. Nosotros tenemos una franja, una línea muy pequeña, ¿no? Una línea. O sea, y esa línea, pues, es la intersección, ¿no? La línea de contacto entre lo que es la atmósfera y lo que es nuestro planeta Tierra, ¿no? Es decir, el globo terráqueo como tal, ¿no? Bueno, nuestro globo terráqueo está conformado por un núcleo, ¿no? Por un manto, y bueno, lo que conocemos ya en la parte superior como la litosfera. Pero dentro de la litosfera tenemos a una línea, digamos, muy leve, vamos a decirlo así, en esta parte de la litosfera, que es la corteza, ¿no? Y tenemos la corteza oceánica, la corteza terrestre. En todo caso, en cualquiera de las dos, pero nos vamos a estar más en la corteza terrestre, pues tenemos ahí, digamos, lo que el mal, que ya en forma de roca se ha expuesto o se expone a la atmósfera. Entonces, en esa línea discreta, que es la línea de intersección o la de confluencia de la parte lítica con la parte atmosférica, nosotros tenemos en primer lugar un efecto de meteorización, ¿no? El efecto principalísimo que tenemos de los elementos expuestos hacia que es capa de la atmósfera, ¿no? Y esencialmente pues nuestra última capa, que es la troposfera. Ahí tenemos una serie de, digamos, fenómenos meteorológicos que se traducen en climas, y esos climas se traducen en meteorización, y esa meteorización origina un estrato, y ese estrato origina un tipo de reacción entre los seres bióticos, los organismos vivos, y los elementos abióticos. Y a partir de ahí, pues, se genera una relación, vamos a decir, de equilibrio de energía. Y a esa relación de equilibrio de energía la conocemos un ecosistema. Entonces, cuando hablamos de energía, hablamos pues de cadenas tróficas, hablamos de muertes, de mortalidades, de natalidades, etcétera, ¿no? Ciclo de nutrientes, de incorporaciones de carbono, de nitrógeno, de fósforo, de potasio, por mencionar algunas. Entonces, a todo esto, pues, debido a todo esto, no solamente tenemos un solo tipo de relación, tenemos muchas relaciones. ¿Y por qué decimos que tenemos muchas relaciones? Debido a que en la troposfera y debido a que la geodiversidad es muy variada, valga la redundancia, tenemos pues una serie de elementos que se conjugan, ¿no? Tanto elementos diferentes dentro de la diversidad lítica como dentro de la diversidad meteorológica, perdón, la diversidad climática. Entonces, estos dos factores pues originan una serie de relaciones diferentes ecosistemas. Ecosistemas tropicales,
donde los rayos del sol inciden con mayor incidencia. Tenemos ecosistemas templados, donde los rayos del sol inciden con menos incidencia. Y entonces tenemos pues una variedad de ecosistemas. Además de eso, tenemos ecosistemas o relaciones líticas o líticas atmosféricas, por decir bióticas abióticas. ¿No? En este me voy a referir a relaciones atmosféricas como referencia a las abióticas y bióticas, ¿no? Que es lo más utilizado por los biólogos. Y como aquí dentro de las geociencias, pues vamos a referirnos de esta manera, ¿no? Este tipo pues de meteorización, este tipo de interrelación, origina pues serie de interrelaciones que se han dado de carácter evolutivo, y este carácter evolutivo pues ha demostrado estas especies, ¿no? Estas especies que se desarrollan en un determinado lugar debido a condiciones específicas de clima, y debido a condiciones específicas de nutrientes, pues han desarrollado características específicas, ¿no? Especiales. Entonces, por otro lado, vemos ya como parte de, digamos, de un todo, ¿no? El manto, la litósfera, ¿no? La corteza y la atmósfera, ¿no? Toda esta conjunción de hechos, pues origina una diversidad, ¿no? Y más tarde vamos a ver, luego vamos a ver que también no solamente, digamos, la latitud de la Tierra origina diferentes climas, sino también la altitud, ¿no? Y en función a eso, pues, encontramos diferentes paisajes, ¿no? Paisajes, diferentes visualizaciones, diferentes geoformas, ¿no? Que se dan, digamos, a través de la relación. Entonces, los geólogos y geomorfólogos han empezado a utilizar este término de geodiversidad más o menos en la década de los 90, ¿no? Para describir una serie de formas, una serie de productos de, digamos, esta meteorización que se dan en la naturaleza. Aunque ya hemos visto, pues, que la conservación geológica y geomorfológica, bueno, ya se ha practicado durante más de 100 años. Prueba de eso, pues, tenemos, por ejemplo, el primer parque nacional creado en Estados Unidos, que es el parque Yellowstone, en donde su primer, digamos, vamos a decirlo así, su primera característica física fueron los aspectos geológicos digamos, sus condiciones y características propias digamos, de la interrelación entre el manto y la superficie, ¿no? Aquí en el Perú hemos digamos, o tenemos muchas formaciones de geodiversidad que se dan, y uno de los ejemplos, pues, es la cueva de las lechuzas, ¿no? En María, una formación kárstica que es utilizada, no, sino que ha sido reivindicada para ser, pues, un santuario nacional, ¿no? En donde por sus condiciones, digamos, de protección de hábitat de una especie de ave, se ha dado, pues, de conservar, ¿no? Entonces, ya el término de geodiversidad ha sido ya utilizado hace muchos años, ¿no? Por las condiciones, las características específicas de algún lugar lítico, en los cuales, pues, hemos podido observar la belleza de la geoforma. Entonces, en nuestro país, pues, parques nacionales que incluyen algunas geoformas importantes, ¿no? Tenemos santuarios nacionales que protegen el hábitat de una especie, una comunidad de flora, y que en algunos lugares, pues, se encuentran, digamos,
ubicados, ¿no?, en geoformas específicas, características, con determinadas, digamos, como lo llamaran algunos arquitectos paisajísticos, como una belleza paisajística, ¿no? Y bueno, después tenemos algunos como los santuarios históricos, los paisajísticos y refugios de vida silvestre, ¿no? Entre el bagaje de categorías que tenemos por la CERNAV. Estos autores, ¿no?, como hemos venido diciendo, no solamente a través de esa línea, a través de esa línea de intersección, sino también a través de la altitud, ¿no? La altitud, nosotros todos sabemos, ¿no?, pues a medida que vamos subiendo en la atmósfera hay un descenso de la temperatura, ¿no? Y estos descensos de temperatura originan pues diferentes intercambios de diferentes paisajes. Es más, también como se cree que hay un descenso, como se cree, no, como se asume que hay un descenso de la temperatura, también estamos viendo que en algunos lugares hay un fenómeno que lo llamamos la inversión térmica. Y esas inversiones térmicas también originan climas, microclimas, que en algún momento pues condicionan la vida de los organismos que se encuentran interactuando en ese lugar, ¿no? Entonces, se supone que hay mayor geodiversidad en las montañas que en la mayoría de los otros paisajes, ¿no? ¿Por qué? Porque en las montañas pues tenemos una serie de climas que se originan a través pues de una por la variación de temperatura, ¿no? Por la variación de temperatura que disminuye generalmente, ¿no? Salvo lo que acabo de mencionar con estos fenómenos de inversión térmica, que en lugar de disminuir, llega un momento en que esa inversión térmica permite que en un determinado lugar haya a una determinada altura una temperatura más cálida que en altitudes menores. Entonces, a partir de ahí, pues nosotros vemos, por ejemplo, aquí en este trabajo que se realizó en la Reserva de Biosfera de Cabo de Hornos, vemos pues que a través de un gradiente altitudinal nosotros podemos ver que la biodiversidad de algunos invertebrados disminuye, ¿no? Así también como el tamaño del bosque, ¿no? Podemos tener un bosque siempre verde al inicio de la montaña, podemos tener un bosque mixto, después podemos tener un bosque deciduo al momento que no existe, pues, digamos, un régimen de humedad bastante dedicado para ya no ser siempre verde, sino deciduo, ¿no? Y después pues vemos una vegetación un poco más, más pequeña, ¿no? En la cual ya se refiere pues a unas condiciones climáticas específicas. Entonces, a partir de ahí estamos hablando de los paisajes, ¿no? Y cuando estamos hablando de un paisaje, entendemos por un paisaje la consideración tanto biótica como abiótica, y tanto las consideraciones de algunos o más ecosistemas. Y a partir de ahí, pues nosotros vemos que un modelo general de interacciones de paisaje se dan pues por una serie de condiciones y que comienzan con tanto la litósfera y el clima, ¿no? Que como lo hemos venido diciendo, son las dos conjunciones, las dos grandes fuentes energéticas que influyen, ¿no? Influyen para que haya una respuesta, y esa respuesta la conocemos como ecosistema, ¿no? ¿Por qué conocemos eso como una respuesta? Porque es la adaptación. Es la adaptación, es la variabilidad, es la evolución que han llevado los seres vivos, la célula viva, para convertirse en un organismo que está adaptado a las condiciones tanto de nutrientes como de clima. De ambas es la que se va a nutrir, de las que va a vivir. Entonces, a partir de ahí, nosotros vemos pues que estas condiciones que son de suelo, de agua, de aire,
de vegetación, de fauna, son integradoras del paisaje. Y esa integración del paisaje, aunada a las actividades humanas, la conocemos pues como un modelo general del paisaje. Entonces, podemos ver pues que a través de la altitud podemos tener diferentes sustratos, ¿no? Podemos tener diferentes formaciones geológicas. A través de esas diferentes formaciones geológicas, las interrelaciones se van cambiando, ¿no? Y al cambiarse, pues, pueden originar endemismos, ¿no? Es decir, organismos que viven en ese lugar y solamente en ese lugar, ¿no? Podemos originar también a partir de allí, digamos, interrelaciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí tenemos una foto del oso de anteojos. El oso de anteojos es un animal que pertenece a la fauna silvestre y bueno, que puede utilizar diferentes ecosistemas, ¿no? Diferentes ecosistemas. Puede estar en un bosque seco ecuatorial, puede pasarse a un bosque nublado, ¿no? Puede estar en los pastizales altoandinos. Entonces, desarrolla pues un movimiento trófico en diferentes ecosistemas, ¿no? En diferentes ecosistemas. Tiene una alta movilidad y necesita pues de una interrelación altitudinal y no como se piensa pues latitudinal, ¿no? Entonces, la necesidad de integrar, digamos, estos enfoques geográficos, biológicos, ¿no? En el estudio de la naturaleza ha resultado en la formación de la geoecología, de los paisajes, ¿no? Como una disciplina integradora. Entonces, esto pues, digamos, en general se nota pues la necesidad de disponer, ¿no? De estudios escasos concretos que permitan enriquecer la relación entre la teoría geoecológica y la planificación. Y después vemos pues que eso se complementa con la gestión ambiental, ¿no? Con la gestión ambiental, que es lo que nos preocupa, digamos, en el campo profesional. Como estamos viendo como parte de la exposición, el espacio minero, ¿no? El espacio minero lo vamos a tomar como el lugar de la corteza terrestre en donde vamos a realizar una extracción, ¿no? Una extracción de minerales para una necesidad de la humanidad, ¿no? Como siempre se ha venido dando desde los inicios de esta actividad. Los primeros humanoides, los primeros homínidos utilizaron herramientas y tuvieron que llegar a canteras para poder utilizar algunos instrumentos como piedras, ¿no? Piedras lisas o alguna otra instrumentación para poder, digamos, me estoy refiriendo a materiales líticos, para poder cumplir con necesidades básicas como la cacería, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues, el hombre siempre ha estado ligado siempre a la actividad, digamos, de recolección lítica, y a través de la recolección lítica también se ha podido determinar algunos asentamientos humanos y algunas dispersiones de homínidos en el mundo. Entonces, el espacio minero lo vamos a asumir como el lugar, el área en donde nosotros vamos a desarrollar la actividad minera. Ese espacio minero, ese yacimiento minero, está involucrado con una geodiversidad, ¿no? En esa geodiversidad nosotros vamos a encontrar, digamos, un espacio minero, ¿no? Un espacio minero que tiene una característica específica que nos va a permitir a nosotros llevar a cabo pues una explotación, ¿no? Debido a las condiciones, a las características de ese mineral que querramos pues aprovecharlo. Esa geodiversidad, ¿no? Que pertenece pues a la estructura lítica de la Tierra, está interrelacionando con
con un ambiente, está interrelacionando con unas condiciones ecológicas. Y esas condiciones ecológicas han determinado un tipo de relación que se da solamente en ese lugar, ¿no? Y a eso se conoce pues como geoecología. Y digamos, la consecución de estos espacios geoecológicos con otros espacios que reúnen otro tipo de características, pues se conoce como los geosistemas, ¿no? Entonces, a partir de todo esto, nosotros vamos a poder relacionar lo que es la actividad minera con en los estudios, ¿no? Los impactos ambientales, lo que nos preocupa de todas maneras, ¿no? Porque no solamente tratamos de que la actividad minera se cumpla, sino que la actividad minera sea coherente con el ambiente. ¿Y qué significa esa palabra coherente, no? La palabra coherente significa, pues, que en lenguaje llano no nos perjudique, ¿no? No nos perjudique, no nos contamine, no nos cause daño, no podamos beber, digamos, un agua sin presencia de metales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en el primer círculo, tenemos el ciclo de la minería, ¿no? Ciclo de la minería, que empieza por las necesidades de minerales y metales por parte de la sociedad. Después de creada esa necesidad, pues existe la parte explorativa, la parte del desarrollo de la mina, ¿no? La extracción minera, después está la molienda, el lavado, el concentrado, ¿no? El degradado, y después de eso pues viene la metalurgia y la refinación, después viene la semifabricación y la fabricación y la incorporación en productos y como último lugar pues el consumo, ¿no? Después del consumo viene la disposición, ¿no? Una parte de esa disposición se va al reuso, se va al reciclaje o se va a la remanufactura. Y otro simplemente retorna al ambiente, ¿no? Entonces, a través de todo ese círculo, nosotros generamos, pues, digamos, residuos y emisiones, ¿no? Y eso es, digamos, nuestra preocupación dentro de una actividad. Y eso se refiere también el aspecto ético, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de ética ahora, ya en el siglo XXI, estamos hablando de responsabilidad social y ambiental, ¿no? Ahora todas las grandes empresas hablan de la responsabilidad social. Antes era responsabilidad social empresarial. Ahora estamos hablando de responsabilidad social y ambiental. Es decir, que nuestras actividades en cualquier rubro, en cualquier actividad, tienen que ser responsablemente con la sociedad y tienen que ser responsablemente con el ambiente. Entonces, bajo esa óptica, bajo esos estándares internacionales que ahora se les exige a todas las empresas, pues viene la preocupación, ¿no? La preocupación tanto de los que estamos metidos en este rubro o de los que estamos en algún modo viendo el cuidado del ambiente, ¿no? Entonces, en el otro círculo tenemos el estado, ¿no? El estatus, el estado de respuesta a presión, ¿no? De respuesta a presión. Entonces, por un lado, pues tenemos presiones, ¿no? Como las emisiones que vienen del proceso del mineral, tenemos los residuos de las minas, tenemos los impactos, ¿no? Los impactos ambientales, que son degradación de los ecosistemas, ¿no? Conflictos sociales, digamos, la sobreexplotación de los recursos naturales, y tenemos pues todo ese sistema que a nosotros nos va a generar, digamos, algunos problemas, ¿no? Y en lo que debemos tratar de que el círculo se cierre, ¿no?
El círculo se cierra, pues no, debe cerrarse, ¿no? Con un estudio de impacto ambiental que a través de, digamos, del ciclo de la minería empieza con la planeación, ¿no? La factibilidad, el diseño de la construcción, la operación, ¿no? Y el cierre, ¿no? Nosotros tenemos PAMS porque hemos hecho mal el cierre, ¿no? Hemos hecho mal el cierre de nuestras actividades, tanto estatales, legislativas, no nos han permitido, digamos, en algún momento cerrar, ¿no? Y entonces tenemos unos activos los cuales necesitan, pues, ser remediados, ¿no? Y allí, pues, viene la congruencia de algunos elementos que vamos a ver ahora, eh, eh, que son, digamos, muy importantes en la sustentabilidad. Nosotros podemos decir que la degradación geoecológica, ¿no? La degradación geoecológica se define como la pérdida de atributos y propiedades sistémicas que aseguran el cumplimiento de las funciones geoecológicas y la actividad de autorregulación. Es decir, que la relación energética entre el contacto entre la línea de la litosfera y la atmosférica pierde su equilibrio. Y al perder ese equilibrio, pues origina unas respuestas que son negativas para las sociedades humanas que se encuentran, digamos, alrededor de esta actividad y que pueden, pues, generar inclusive pérdida de vidas humanas, ¿no? Que es lo que queremos evitar, porque de todas maneras eso es lo que nos preocupa, ¿no? Si no causara nada, si no causara ningún daño, pues nadie estuviera preocupado, ¿no? Pero como causa daños, pérdidas económicas y pérdidas de vidas humanas, ¿no? Preocupa a toda la sociedad. Entonces, la sustentabilidad geoecológica ambiental, ya vamos a colocarle la palabra ambiental, ¿no? Es la capacidad de los ecosistemas y geosistemas que forman el medio ambiente natural de mantener en tiempo indefinido, ¿no? El funcionamiento y la estructura óptimas, de tal manera que le permitan cumplir las funciones para los que están asignados y la capacidad de poner en tensión su potencial para las diferentes actividades productivas, ¿no? Entonces, la sustentabilidad tiene que ver con la permanencia del sistema, ¿no? Es decir, que si yo veo un bosque tropical, ese bosque tropical no puede pasar a ser un desierto, ¿no? Ese bosque por sus interacciones evolutivas, cuando estoy hablando de interacciones evolutivas, estoy hablando de muchos años, ¿no? De muchos años, de miles de años de permanencia de condiciones climáticas, ¿no? Con referente a las condiciones líticas. No, entonces, a partir de ahí, pues, yo voy a tratar de que esa permanencia del sistema, por lo menos bajo las mismas condiciones climáticas, ¿no? Es decir, si cambia el clima, pues, voy a tener otras condiciones. El ecosistema va a variar, ¿no? Algunas especies se extinguirán y otras especies no, pero estamos hablando de condiciones naturales, ¿no? Estamos hablando de condiciones naturales. Pero si estamos hablando de condiciones sociales, antrópicas, en las que yo voy deliberadamente, sin que actúe la atmósfera o, nuestra tierra, sin que actúe eso, si nosotros actuamos, entonces estamos cambiando ya de una forma, digamos, no comandada por las fuerzas de la naturaleza, sino comandada por el hombre. Entonces, la sustentabilidad tiene que ver con la permanencia de este sistema, ¿no? Entonces, si no hay, pues, cambios bruscos de temperatura, no estamos en una época de glaciación, en donde todo se va a congelar y de acuerdo a eso, pues, muchas especies pueden sucumbir, ¿no? O algunas especies que no están adaptadas a esos tipos de cambios, digamos, fuertes en periodos de tiempo muy largos, van a sucumbir.
Entonces, de los ecosistemas, de la sustentabilidad depende los servicios de los ecosistemas, ¿no? Entonces, vamos a tener sustentabilidad siempre y cuando obtengamos servicios ecosistémicos. Y estos servicios ecosistémicos, pues, no, son servicios que podemos recibirlos como alimentos, madera, medicamentos, energía, fibras, ¿no? Una serie inclusive culturales, ¿no? Inclusive culturales, como, como se puede ver pues en nuestra Amazonía con muchas culturas que han desarrollado pues un tipo de interacción socioecológica, ¿no? Que permiten que ese ecosistema pueda permanecer activo durante el tiempo, ¿no? Entonces, uno de los problemas de sostenibilidad que tenemos en el Perú con respecto al espacio minero es la rehabilitación de los espacios, ¿no? La actividad minera pues implica remoción, ¿no? Remoción del estrato y no solamente del estrato, sino también de la roca madre, ¿no? Y al nosotros estar removiendo, digamos, una serie de elementos minerales que cristalizados, qué sé yo, podamos llevarlos, pues removerlos, ¿no? Para extraerlos y aparte de eso, pues separarlos y dejar, pues, digamos, un material de un lado pasado a otro lado, sin vegetación, ¿no? Sin cobertura vegetal, eh, con algunos elementos de tratamiento para recuperar algunos minerales. Todo eso pues origina una digamos, un problema, ¿no? Un problema. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Yo he visto muchas veces que se ha empleado, pues, en algunos ecosistemas se han empleado plantas que no pertenecen a ese ecosistema. Se ha empleado plantas exóticas, ¿no? Exóticas me refiero a que son plantas que han evolucionado en otro tipo de geoecología. Y esas plantas que han participado en otro tipo de geoecología, por ejemplo, como el eucalipto o el pino, se traen a reforestar a un área en donde ha sido intervenida, pues genera mayor intervención del ecosistema, ¿no? Entonces, en lo que nosotros tratamos es que el conjunto de especies incluidas pues, tengan relación con el carácter evolutivo de ese espacio, ¿no? La capacidad de la especie para sobrevivir, ¿no? Y esa capacidad para sobrevivir, pues la da digamos, el mismo entorno, ¿no? El mismo entorno en donde se está, digamos, llevando a cabo esta actividad. Entonces, cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando de que haya un equilibrio entre lo social, lo económico y lo medioambiental, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos de que lo social y lo económico puedan ser, digamos, lo mayor riguroso posible, es cuando logramos el aspecto equitativo, ¿no? Es de que todos reciban de la mejor manera la distribución de la riqueza, o la distribución de la riqueza sea, pues, vamos a decirlo de una manera más justa, ¿no? Y cuando estamos hablando de lo social con lo medioambiental, es decir, que nuestra sociedad, nuestros habitantes, pues puedan vivir, ¿no? Puedan vivir y puedan estar, pues, digamos, en un medio ambiente sano como lo reza nuestra constitución política. Y cuando estamos hablando de lo económico con lo medioambiental, estamos hablando de que sea viable, ¿no? Es decir, de que las condiciones de valor que se den dentro de esta relación, pues sean unas condiciones que no vayan en detrimento de la naturaleza. Entonces, unidas estos tres conceptos o estas tres interrelaciones, nosotros vamos a hablar de sostenibilidad, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de este cuadrito, de este tipo de relaciones.
y a nivel pues, internacional, el Perú es parte firmante de los convenios internacionales y está sujeto pues a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Estos objetivos de desarrollo sostenible al 2030 nos indica, son 17, son grandes objetivos en los que, por ejemplo, tenemos que tratar de que pongamos fin a la pobreza, ¿no? Tratar de que haya hambre cero, es decir, que no exista, pues, que todo el mundo pueda comer, tenga acceder a los alimentos, etcétera, pueda acceder a la salud, al bienestar, a una educación de calidad, ¿no? Y todas estas condiciones, todos estos objetivos son de desarrollo sostenible. ¿Y por qué son de desarrollo sostenible? Porque ubican las tres vertientes, ¿no? La vertiente económica, la vertiente social y la vertiente natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, el objetivo 15 es de la vida de ecosistemas terrestres, ¿no? Es decir, que tenemos que salvaguardarlos, ¿no? Como la vida submarina en el objetivo 14. Entonces, ¿qué podemos hacer? Contamos con algunas capas de información muy importantes. La carta geológica, el mapa geomorfológico del Perú, define muy bien las geoformas, ¿no? Y que nos pueden dar, pues, una idea de la parte superficial que está en contacto con la atmósfera, ¿no? Y en donde se desarrollan los ecosistemas. Actualmente ya se ha desarrollado el Mapa Nacional de Ecosistemas. Como resultado de este trabajo participativo y articulado, se han dado pues 12 para la región tropical, 4 para la región Yunga, 12 para la región andina y 9 para la región costa y 2 ecosistemas. Esto se ha llevado a cabo a través de una región natural, ¿no? Que nosotros la conocemos como costa, ¿no? Eh, costa andina y yunga y selva, ¿no? Entonces, en esta región hemos visto pues que están, debido a los, se ha caracterizado esto en función al bioclima, ¿no? Es decir, a la macroprovincia de humedad. Entonces, a partir de ahí pues hemos tenido una serie de ecosistemas. En la andina tenemos páramo, pajonal de puna seca, pajonal de puna húmeda, bofedal. Aquí en la selva tropical, el pantano de palmeras, bosque de terraza no inundable, ¿no? Bosque de colina baja, el pacal, bosque estacionalmente seco. En la región de la Yunga, que es en la ceja de selva, ecosistemas, bosque basimontano de Yunga y bosque montano de Yunga con el bosque altimontano. En un proyecto de investigación que tenemos aquí en la Facultad de Geología, estamos tratando de ver los pasivos ambientales que han sido afectados, digamos, con los ecosistemas, ¿no? Que han sido afectados por los pasivos ambientales. ¿Por qué queremos saber eso? Porque queremos conocer. Por ejemplo, este es en la parte central del Perú, ¿no? Aquí vemos el mapa. Queremos saber porque queremos dar, digamos, alternativas de fitorremediación con plantas nativas que pertenecen al ecosistema, que han sido adaptados pues a este clima específico y a estas condiciones de sustrato. Y eso pues nos permite a nosotros saber qué plantas pueden ser, digamos, recomendadas para que puedan hacer estudios de restauración, rehabilitación y fitorremediación, ¿no? Este es en la parte de Lima. Los puntitos verdes que ven ahí son los pasivos ambientales. Este es en la parte norte del Perú, donde tenemos aquí la cantidad de pasivos ambientales por ecosistemas. Este es en la parte oriente, ¿no? En la parte de toda la selva, el departamento de Loreto y Ucayali. Y en la parte sur, pues tenemos en la parte de selva, Madre de Dios y toda la parte sur de la costa y de la sierra, ¿no? Y básicamente, pues con esto hemos terminado esta breve exposición. Eso es todo y muchas gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero Augusto Bravo, por la charla dada. Para pasar con el módulo 5 de Geoética y Divulgación del Antropoceno, a cargo del instructor César Chacaltana, que dará los temas acerca de lo que es sobre la nomenclatura del Antropoceno, categorías de enfoques y pertenencia del término. Para hablar un poco acerca de la experiencia del ingeniero, es ingeniero geólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en paleontología de invertebrados paleozoicos por el Instituto de Geociencias de Madrid, España.
coordinador del área de paleontología de la Dirección de Geología Regional INGEMET, senior en trabajos de exploración de geología regional, presidente de la Asociación Paleontológica del Perú y coordinador general del MINER Lima 2022. Démosle una grata bienvenida al ingeniero César, que recibimos con nuestro reconocimiento. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Muchas gracias por la presentación. Bien, voy a compartir la pantalla. Listo. Bueno, como lo han anunciado, me corresponde hablar del Antropoceno entre un marco de geoética y divulgación, ¿no? En ese sentido vamos a decir pues que ha surgido en estos últimos tiempos, ¿no?, la sugerencia de incorporar una nueva era geológica marcada por el impacto del hombre, ¿no? Eso nos llama mucho la atención. Sin embargo, existe siempre una relación muy directa entre lo que la naturaleza puede ofrecernos para descubrir y la ideología del hombre para poder interpretarla. Por ejemplo, en esta imagen que se está viendo, que quien no ha podido apreciar pues en una botella de anisado denominado el anís del mono, ¿no? La imagen que figura ahí en esta lámina, muy representativa, porque expresa la posición de los dueños de esta fábrica de anisado en controversia con lo que había pues propuesto Carlos Darwin, ¿no? Y cuando hablaba de anís del mono se refería exclusivamente a esa posición, ¿no?, respecto al origen del hombre a través de un proceso de evolución de un ser, de un homínido, ¿no? Entonces pues llamó anís del mono, se llamó Yagual Lima, inclusive con ese nombre, el famoso anís del mono, haciendo alusión a lo que Darwin había expresado en su momento como una teoría muy particular en su tiempo, hoy considerada una ley natural, ¿no? Pero sin embargo, si se habla pues del antropoceno, hemos escuchado muchas versiones, hemos revisado alguna bibliografía, no estamos alejados de esto como geólogos, como naturalistas, como interesados en temas de ciencia. Debemos tener que partir de una idea fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que define una era geológica? Porque en cuanto al hombre, todo lo que se ha construido con el registro estratigráfico del planeta obedece a su interpretación y a su posición respecto a esta cosmovisión, que permite dar un entendimiento cabal, ¿no?, o más realista o más sujeto a comprobación de lo que uno puede suponer, ¿no? En esta espiral de tiempo vemos pues, que efectivamente es la forma como se puede vislumbrar la geometría de la evolución, ¿no? Retrocesos y avances, retrocesos y avances, que todo al final conlleva un orden ascendente de lo inferior a lo más complicado, más complejo, ¿no? Y efectivamente, pues la corteza nos ofrece un archivo natural de procesos naturales, la manera de libros, ¿no?, sobrepuestos, ¿no? Son las capas estratificadas de la corteza terrestre, en la cual encontramos registros de muchas diversas formas y tipos para poder explicarnos, ¿no?, qué ha ocurrido en nuestro planeta cuando el hombre todavía no existía. Por esa razón, pues, tenemos que partir de conceptos bases, ¿no?, ideas fundamentales que nos permitan tener un desarrollo de interpretación para aplicarlo, ¿no?, aplicarlo a nuestra realidad y darle un sentido social, un sentido social que va a devenir en una connotación económica también. Esto requiere ir al campo, sacar registros, o sea, muestras, elaborar mapas, hacer columnas estratigráficas, hacer estudios en laboratorio y por lo tanto las publicaciones para poder socializarlas a todo el planeta, ¿no? Esos son conceptos fundamentales para poder nosotros tener la información idónea para la interpretación, ¿no? Y esto parte del campo. Definitivamente todo aquello que tenga que ver con la naturaleza no parte de cuatro paredes, no parte de una biblioteca, sino del campo y de la cosmovisión que tengamos para poder interpretar lo que vemos en el campo. En estas imágenes se puede ver la variedad de cosas que se encuentran en el campo y que como geólogos estamos acostumbrados, ¿no?, dentro de las vicisitudes del trabajo, a extraer la mejor información que nos permita conocer la realidad de los procesos naturales. Por esas razones, pues, en el campo, aparte de la construcción de mapas, se miden columnas estratigráficas, se colectan fósiles, lo cual conlleva toda una logística de transporte, de preparación y posterior estudio, ¿no? Estos resultados los podemos apreciar hoy en día en diversos medios. Tenemos al alcance, gracias al Internet, mucha información del mundo
pero también tenemos que ser conscientes que las ideas que se van versando en estos medios tienen mucha dificultad de entendimiento por el idioma o por las traducciones que ocurren, que muchas veces son de otras latitudes. Por eso que tenemos una gama de nomenclaturas del tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que quiero manifestarles con esto es que para poder llegar a la comprensión de lo que representa el antropoceno en nuestro día a día, tenemos que tener conciencia y tener el concepto claro de lo que representaría en un contexto de la geología, porque suena muy bonito, porque está relacionado a nosotros, al hombre. Pero dentro del concepto de la geología, tenemos que ver en esta breve charla una idea cabal de lo que podría representar en todo este entorno del planeta, en todo su proceso evolutivo y en todo lo que representa para el hombre. Vean ustedes en esta imagen las diferentes formas de denominar el tiempo geológico. Algunos dicen Cretáceo, otros Cretácico, otros Neocomiano, Paleógeno, Paleogeno, Terciario. En realidad, de acuerdo a donde surja la denominación, en el tiempo en que se acuña y quién lo difunde. Por eso es de que el mundo se organiza, se institucionaliza, para poder dar pautas formales y por consenso científico, transmitir de la mejor manera lo que se entienda, ¿no? En el idioma que corresponda, ¿no? Tenemos un idioma muy rico y muy variado que nos permite, pues, dar nombre adecuado a todo proceso o fenómeno que tengamos a bien apreciar. Es una gran ventaja y eso debemos explotarlo. Pasamos entonces al tema de la terminología y la nomenclatura, porque es clave para poder definir las cosas, entenderlas y transmitirlas. Sin embargo, esto no es pues sino producto del conocimiento y de polémicas surgidas en cuanto al empleo de las nomenclaturas y en este caso de las unidades tiempo-roca, que acontecieron en España a mediados del siglo XIX, como pueden ver en estas láminas. Igualmente, pues, según los registros bibliográficos, se observa que desde muy antiguo existían esas discrepancias del uso de los sufijos, ¿no? Cretácico, ¿no? Permiano, por ejemplo, ¿no? Esas cosas que aparentemente no tienen mucho significado, son bastante significativas para poder transmitir y homogenizar una idea de la corteza terrestre, de cualquier registro, de cualquier material que nos gobierna en nuestro entorno geológico. Por esas razones fue que en los congresos de geología, principalmente el de París, estamos hablando del siglo XIX, y Bolonia y Berlín, fue donde se dio un consenso de unificación de terminologías, predominando la terminación ICO, que fue aceptada por unanimidad gracias a propuestas, por ejemplo, de Juan Vilanova, quien era muy influyente en esos tiempos, ¿no? Y eso se arrastra hasta la fecha. Por ejemplo, para América Latina, en 1956, el léxico estratigráfico a cargo del doctor Hofstetter apuntaron a divergencias que a final de cuentas también se llevó a una problemática y se castellanizó algunos términos, ¿no? El año 2013 se resolvió con la Comisión Internacional de Estratigrafía, la IUGS, en una edición del Servicio Geológico Colombiano, cuya coordinación estuvo a cargo de Juan Carlos Gutiérrez Marco, de España, y con contribuciones de México, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay. En el caso de Venezuela, seguía la pauta de España. En el caso de nuestro país, participó el Servicio Geológico del Perú, vale decir, el INGEMET. Y estas son, por ejemplo, algunas comparaciones para el Mesozoico de las propuestas en inglés, español, castellano y portugués. O sea, fue un consenso bastante minucioso y bastante concertado para buscar las mejores aproximaciones para estas nomenclaturas, ¿no? Igualmente puedo presentarles en esta lámina lo que se preparó en 1956 a cargo de Rosalina Rivera, ¿no? Perales en 1994, Sánchez y León en 1997, para unidades de tiempo. Estamos hablando del tiempo, ¿no? Y actualmente la tabla pues, de la IUGS, la tabla cronoestratigráfica internacional, que en el Servicio Geológico del Perú se ha estandarizado, se ha homogeneizado y se ha adaptado con los colores correspondientes a lo que se utiliza en el mapa geológico del Perú, ¿no? Este es producto de un consenso latinoamericano y producto pues, del desarrollo del concepto de estratigrafía en nuestro medio, ¿no? Por esas razones, pues, tenemos que tomar en cuenta que, de acuerdo a la procedencia, los sistemas estratigráficos tienen diversos orígenes, ¿no?
Varias denominaciones indican pues su proposición de tiempo, su origen tribal o geográfica, ¿no? Y en cuanto al castellano, tenemos diferentes formas de denominarlos, siempre con una sufijación relacionada a ico, ¿no? Ya no cretáceo, sino cretácico, por ejemplo, ¿no? Es cuestión ya de irnos acostumbrando al designar el tiempo de acuerdo a una nomenclatura de consenso internacional, ¿no? Sin embargo, siempre hay cosas que corregir, que observar, y ese es lo más atractivo de las partes científicas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del precámbrico, se diría, ¿por qué precámbrico? Si está, es una era, ¿no? Esta sería prepaleozoico, por ejemplo. Son cosas que ya nuestro idioma nos permite diferenciar y es bonito pues, poder precisar mejor las cosas para una definición más acertada, ¿no? Puesto que algunos, por ejemplo, orígenes de términos refieren a nombres de localidades, ¿no? A actividad minera, ¿no? O a personas que tengan alguna relación con el hallazgo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en el término que nos comprende al hombre, el Cenozoico, ¿no? Se sabe que se establece pues el Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno, Pleistoceno y el Holoceno, que es prácticamente ya llega a la actualidad. Pero si vamos a lo que representa, lo que significa cada uno de ellos, vemos que Paleoceno significa antiguo y reciente, Eoceno aurora y reciente, Oligoceno poco y reciente, Mioceno menor y reciente, Plioceno más reciente, Pleistoceno más reciente también, y Holoceno todo nuevo. En realidad, las traducciones nos llevan a este tipo de cosas, por eso se utiliza pues la lengua madre a través de prefijos y sufijos, ¿no? Pero adaptándolo a nuestro idioma, mejor utilicemos la lengua madre porque tendríamos otro tipo de problema en cuanto a la nomenclatura, como pueden apreciar ustedes, ¿no? Y también esto nos hace ver la forma bastante controversial, ¿no? Porque surgen algunos términos y nombres en la estratigrafía, es decir, en la geología. Pero bueno, hace unas décadas se pensaba que justamente las unidades de tiempo eran lo más completo, ¿no? Para poder subdividir las rocas, ¿no? Y se hablaba de unidades a nivel mundial, ¿no? Ustedes en esta lámina están apreciando cómo es que se constituye un clavo dorado en una secuencia estratigráfica marcada por sus fósiles que indican un tiempo, y en este punto es donde se establece por consenso que pasa la línea de tiempo que indican los fósiles. Entonces, esa es la manera en que se puede materializar la idea del tiempo en las rocas, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que todo el cuerpo no dura el mismo tiempo en todas sus partes, porque no todo tiene el mismo comienzo ni el mismo fin. Por lo tanto, en geología tenemos que tomar conciencia que no todo tiene la misma duración, ¿correcto? Y que jamás habrá una unidad estratigráfica que se deposite al mismo tiempo en todo el mundo, por el principio básico del aporte y depósito. Es decir, hablar de un depósito sincrónico es absurdo. Eso es un concepto que hay que tomar bastante en cuenta para poder diferenciar las unidades de tiempo y roca, es decir, unidades estratigráficas. A eso, por ejemplo, surge el concepto de fase sedimentaria, ¿no? Escuchaba hace poco que se hablaba que una unidad estratigráfica se podría diferenciar por sus fases, ¿no? Y eso es otro absurdo, porque se están mezclando conceptos de diferentes disciplinas. Porque en buena cuenta se podría decir que una secuencia de rocas puede dar la vuelta al mundo solamente cambiando de fases. Y eso es inadmisible en geología. Entonces, cada cosa en su tiempo, cada cosa en su lugar, y cada unidad estratigráfica de acuerdo a su criterio de clasificación. Por eso es que existe mayormente en la práctica los criterios de litioestratigrafía, es decir, cuerpos de roca, bioestratigrafía en base a zonas paleontológicas y la cronoestratigrafía en base a unidades de tiempo. De los tres criterios de clasificación, en el Perú más se ha hecho la litioestratigrafía. Son los mapas que se ofrecen por transparencia mediante la red a todo el mundo, y es lo que los geólogos hacemos cuando vamos al campo, ¿correcto? Entonces, pues vemos acá en esta gráfica una monite que representa un registro estratigráfico en una secuencia litioestratigráfica, luego sus parámetros de desarrollo en una biozona, y luego el tiempo que podría representar una vez que se establezca la biozona estratigráfica, ¿no? ¿Pero qué es una unidad estratigráfica?
Y esto les menciono porque es importante entender este tipo de definiciones para poder conceptualizar lo que se ha propuesto como antropoceno. Una unidad estratigráfica es un conjunto de estratos adyacentes susceptibles de reconocerse en su conjunto en la clasificación de la sucesión estratigráfica del planeta respecto a sus caracteres, propiedades o atributos, ¿no? Eso es una unidad estratigráfica. O sea, un conjunto susceptible de diferenciarse mediante sus caracteres, propiedades o atributos, ¿no? Y están basadas en ello, y no coincide una con otra, porque los criterios pueden variar. Por lo tanto, es importante emplear terminologías adecuadas para designarlas y ser claros y precisos para definirlas, ¿no? Unidades de roca, unidades paleontológicas, ¿no? O bioestratigráficas y unidades de tiempo, ¿no? Eso es importante diferenciar. ¿Y qué es una clasificación estratigráfica? ¿No? Sería la organización sistemática de los estratos de la Tierra tal como se encuentran en su sucesión original en unidades basadas en cualquiera de sus características, propiedades o atributos que posean para un propósito determinado, ¿no? ¿Esto a qué conlleva? Queridos auditorio, cualquier lugar del planeta pueden ustedes clasificarlo de la manera que mejor les convenga, según el criterio establecido, privilegiando tal o cual cosa. Hablamos de roca, tiempo o fósil. Esa es la categoría de diferenciación que podemos diferenciar, como en este caso, en este gráfico que se ve unas biozonaciones de graptolitos en diferentes regiones del Perú, ¿no? En base a la evolución vertical y que nos pueden permitir marcar tiempos del ordovícico medio superior, ¿no? Es la organización estratigráfica y esto es lo que hacen los geólogos cuando se encuentran con un afloramiento rocoso. ¿Y qué es el tiempo? Hay muchas definiciones de tiempo, el tiempo geológico. Según dicen, pues, uno de los grandes aportes que a la humanidad ha hecho la disciplina llamada geología es el inmenso concepto de tiempo, porque de todas las profesiones, de todas las disciplinas y las actividades, ninguna persona podría conceptualizar el tiempo geológico si no tiene la idea clara de la evolución del planeta, es decir, de la geología. Ese es un gran aporte. ¿Y cómo se define? Como una sucesión entre una fase y otra del movimiento. Es un concepto filosófico. O una propiedad de la materia, una forma de existencia de la materia. O una magnitud física que se mide, ¿no? Por acontecimientos. Y el registro fósil contiene la información más relevante para formular hipótesis fundamentadas y contrastables respecto a eventos de extinción biológica ocurridos durante la historia del planeta. Es decir, conceptualizamos tiempo en base a acontecimientos, a sucesiones o a registros estratigráficos que pueden ser los fósiles también. Eso nos permite construir el tiempo geológico. ¿Y qué es la geocronología? Es el tiempo. Pero primero hay que hablar del tiempo y luego de las unidades que la representan, ¿no? Es como hablar de unidades de roca sin hablar previamente de las piedras que la componen. O sea, una cosa viene con la otra. Entonces, pues, el tiempo se mide porque es materia. Y todo lo que se mide existe. Y existen interrupciones también de los elementos que permiten percibir el tiempo. La erosión, por ejemplo, el no depósito, lo que llamamos las discordancias estratigráficas, nos permiten percibir el tiempo, ¿no? Falencia de acontecimientos, por ejemplo, ¿no? Más erosión que depósito, las superficies de discontinuidad, nos permite percibir el tiempo. Entonces, esto es geología, es estratigrafía. Y todas estas ideas que estamos desarrollando en estos momentos, querido auditorio, es para poder darnos una idea de lo que hace la geología para poder organizar los cuerpos de roca de la corteza terrestre. Es un trabajo bastante arduo que ha conllevado más de 2 siglos de discusiones y entendimientos y de consenso. Entonces, pues, las evidencias tienen que ser claras, palmarias y comprobables, ¿no? Luego tenemos que, como esto viene de mucho antes, existieron, pues, intentos para estimar la edad del planeta.
Tenemos, por ejemplo, el caso de un arzobispo que para no, digamos, discutir con la Biblia, creó una fecha del 22 de octubre del 4004 a.C. había sido creado el planeta, basada en la Biblia, ¿no? Es el arzobispo Usher, de Buffon, en el siglo XVIII, basado en bolas de hierro caliente, calculó 75.000 años, ¿no? Es decir, son sus pruebas que hacían para poder calcular la edad de la Tierra. El físico inglés Thomson, Lord Kelvin, llamado así, calculó la edad entre 25 y 100 millones de años. No son intentos tempranos para estimar la edad del planeta. Esa es una información que se contrasta con la comprobación y por lo menos sirve de aporte porque sabemos que eso no debe hacerse así. Ahora, ¿no? Pero en su momento era motivo de discusión y de análisis, ¿no? El siglo XVI era pertinente para referirse a los fósiles por su forma y más, no por su naturaleza, ¿no? Entonces, pues, tenemos acá, por ejemplo, el caso de Leonardo da Vinci, quien dio una interpretación moderna, traduciendo que lo que encontró en las cordilleras de los Alpes habían sido medios marinos, ¿no? Esa fue una gran interpretación que hizo Leonardo da Vinci de esas evidencias. Palissy, por ejemplo, en el siglo XVI, no dudó del origen orgánico de los fósiles, ¿no? Pero se refirió a especies perdidas por exceso de pesca. Es decir, existían limitaciones del concepto de tiempo. Niels Steno dijo que los estratos son antiguos depósitos de sedimentos acumulados poco a poco, relacionándolo con los fósiles. Vean ustedes, la interpretación que da en este caso el naturalista, ¿no?, el científico, está en función a la época en que está viviendo y la tecnología que le permita adentrarse más en esos tipos de lucubraciones. Y eso existe realmente también. Buffon, por ejemplo, dijo lo siguiente: si las conchas fósiles hubiesen sido esparcidas por el diluvio, no estarían en profundidad ni en el interior de rocas consolidadas. De una interpretación que estaba en riña con la idea religiosa de la creación, o sea, la posición ideológica del creacionismo, en la cual pues, muchos colegas también participan, ¿no?, dada su formación religiosa, ¿no? Muy bien, tenemos el caso también por igual que hasta el siglo XVII, buena parte de las teorías sobre la génesis de las rocas fueron inferidas de las concepciones que ofrecían los fósiles. Por ejemplo, Werner recogía las clasificaciones de las rocas de Lehmann y Fuchs, que eran geólogos alemanes, y a partir de esas ideas, con la del matemático Leibniz, hablaron de una teoría neptunista, de un océano primordial, ¿no?, el neptunismo, y se habló de rocas primitivas que por precipitación química incluye granito, gneiss, esquistos y otras rocas cristalinas sin fósiles, luego rocas en transición, químicas y mecánicas como las pizarras, luego rocas estratificadas donde predomina lo mecánico sobre lo químico como las areniscas, las calizas, las rocas aluviales por meteorización mecánica de las anteriores, conglomerados, arenas, arcillas, y los materiales volcánicos muy recientes. Esta es una división de las secuencias de roca, ¿no?, en base a su posición y a su composición, ¿no?, y se hablaba de los procesos que la generaron, en medio de una teoría llamada, en este caso, llamémosla hipótesis neptunista, ¿no?, del océano universal. A esto surgieron los vulcanistas sobre el origen del basalto. Vale decir, el cuerpo académico intelectual de las épocas estaban planteando propuestas e hipótesis para poder interpretar el origen de las rocas que componen no solamente la corteza en sí, hablando en sentido lato, sino también de la riqueza que ofrece la corteza. ¿Bien? Entonces, pues tenemos este caso de los volcanistas y de los plutonistas, al cual pertenecía James Hutton, ¿no?, quien asignó al granito un origen ígneo, ¿no? Y decía lo siguiente, y escuchen esta frase de James Hutton, decía: ninguna energía ha de emplearse que no sea la natural del globo, y no se deben alegar acontecimientos extraordinarios para explicar apariencias corrientes. No hay que introducir el caos y la confusión en el orden de la naturaleza, porque ciertas cosas aparezcan a nuestra vista algo desordenadas. Y por eso desarrolló el principio del uniformismo o uniformitarismo, expuesto por Carlos Layer y desarrollado como un gradualismo, ¿no? En realidad se estaba pues ya decantando ya una visión distinta a la que predominaba en el mundo,
aunque costó mucho esfuerzo de debate y de sustento académico. Tenemos entonces pues a los neptunistas, volcanistas y plutonistas, ¿cierto? Y esas discusiones se prolongaron a lo largo de las dos últimas décadas del siglo XVIII y la primera del siglo XIX. Para Jim Hatton, el calor interno era de importancia fundamental que hasta dio origen a las rocas metamórficas. ¿Sí? Entonces, pues, Jim Hatton dio vida a las montañas primarias y secundarias de Lehmann, es decir, a la erosión y transformación de las rocas. Vean ustedes, hay toda una secuencia de distinción de unidades en base a algunos principios estratigráficos, pero que al final conllevaban a la organización de los materiales. Por ejemplo, para Lehmann en 1756, las divisiones eran las primitivas sin fósiles, las rocas secundarias con fósiles y las aluviales. Arduino en 1760 reemplazó aluvial y dijo primitivo, secundario y terciario. Fuchsel en 1700 dividió primitivo, secundario y terciario, sugiriendo intermediarios como formaciones. Ahí aparece el término de la formación en historiografía. Werner en el siglo XVIII y XIX habló de la serie primitiva, serie de transición, serie secundaria, serie volcánica, ¿ven? Es decir, se estaba ya ampliando un poco los términos porque se estaban encontrando evidencias distintas, ¿no? Y luego, pues, en el caso de Hatton, Plyer y Lyell, ¿no? Ocurría, pues, esas observaciones hasta que Smith subdividió las unidades relacionándolas con los fósiles. Habló de la edad relativa de una formación a partir de su contenido paleontológico, dando el nombre de fósil característico, ¿no? Cuvier y Lamarck ampliaron el concepto. Lyell denominó periodo primario, periodo secundario, periodo terciario. Grabó en 1913 denomina las eras primaria y era secundaria. Vean ustedes cómo van surgiendo estos términos que ahora son muy comunes, que fácilmente los utilizamos, pero tenemos que tener la conciencia de todo lo que tuvo que ocurrir para que esto se acuñe, ¿no? Borloo en 1854 propone el cuartario. Pues bien, esto es lo que ocurre en la humanidad cuando se escudriña, ¿no? En la naturaleza y se quiere resolver problemas para poder tener los beneficios de la naturaleza, ¿no? En realidad, se conocen tres clases de registros. A mediados del siglo XIX se habían catalogado tres grandes clases de rocas. Rocas en capas estratificadas, las rocas ígneas por sustancias fundidas y las rocas metamórficas de rocas preexistentes, ¿no? Esos son lo que estamos apreciando en las láminas. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta esta gráfica, ¿no? Que ha sido, bueno, de los apuntes de Salvador Mendívil, profesor de San Marcos, donde se clasifican los materiales de la corteza terrestre en muchas variedades, ¿no? No solamente ígneas metamórficas y sedimentarias, ¿no? Porque las sedimentarias existen como sedimento, inconsolidada, y como sedimentita consolidada, existiendo entre cada una de ellas transiciones marcadas como número 1, 2, 3 y 4, que indican pérdida de identidad, cambios de composición y de textura, que son las que a veces se denominan con el prefijo de meta, ¿no? Igualmente, ¿no? Existe desintegración, descomposición, una serie de procesos que están marcados en esta figura geométrica, que ameritaría un desarrollo posterior en otra conferencia, porque es la célula del cuerpo de roca, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues, como animales muy antiguos, tenemos, por ejemplo, los primeros invertebrados en Australia, ¿no? La fauna de la cara. Esto fue un hallazgo bastante importante porque justificaba el tiempo que William Smith nos permitió conocer a través de sus mapas estratigráficos de Inglaterra, ¿no? Como los precursores de Robert Hooke, por ejemplo, donde ya se hablaba de la estratigrafía basada en los trabajos de William Smith y de la cuenca de París en un orden sencillo, bien visibles y ricos en fósiles. Entonces, inclusive, el biólogo Cuvier y el geólogo Brongniart hicieron el croquis de la paleogeografía, es decir, ya la mente humana se proyectaba al pasado reconstruyendo continentes desaparecidos o zonas geográficas que eran distintas a las actuales, ¿no? Es decir, ya se desarrollaban otros puntos de filosofía vinculadas al catastrofismo también, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, en 1760 se describió el orden y naturaleza de las rocas sedimentarias y más tarde William Smith dio los principios fundamentales de la estratigrafía y aquí se aprecia el mapa que él construyó, ¿no? Haciendo trabajo de ingeniería civil. Él estableció los principios de supraposición y la identificación de estratos por sus fósiles, ¿no? Y sus descubrimientos
que no llegaron a publicarse, aparecen en el mapa geológico de Inglaterra en 1815, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Fue hasta 1865 que la interpretación del paso del tiempo comprendió el entendimiento de los procesos evolutivos a partir del estudio de los fósiles. La interpretación del paso del tiempo. Y vean ustedes acá en esta gráfica cómo está bien estratificado, bien diferenciado por sus cuerpos de roca y por las líneas de tiempo que marcaban los fósiles, ¿no? Era una interpretación moderna, ¿no? Centrada en este caso por Steno, James Hutton y William Smith. Son las grandes contribuciones que se dieron para poder conceptualizar el tiempo geológico. Bueno, y actualmente pues vemos que existieron 2 siglos de discusión, ¿no? 2 siglos de maduración, y no tenemos la última palabra, porque todavía se está descubriendo nuevas cosas, ¿no? Sobre todo en el ámbito de los minerales, ¿no? El ámbito de los fósiles y la interpretación del paso del tiempo, ¿no? Esto conllevó una problemática estratigráfica en la cual era conveniente una organización internacional para hacer consensos y poder, con nuevos criterios, homogeneizar las ideas, ¿no? Entonces, los conceptos duales de roca y tiempo tuvieron también su desarrollo y evolución, ¿no? En sus inicios, los procedimientos estratigráficos empleaban las rocas, los fósiles y las discontinuidades como elementos para clasificarlos y para interpretar el tiempo, ¿no? Eso fue lo que se inició. Y sin embargo, algunas escuelas, tanto europeas como norteamericanas, privilegiaban una u otra. Por ejemplo, en 1900 el Congreso de París agregó la jerarquía de zona como cuerpo de roca caracterizado por fósiles y fase para indicar el tiempo en que plantas y animales vivieron y la roca se acumularon. Esas son algunas tendencias, ¿no? Eso fue en 1900. En este caso, los estratígrafos europeos pusieron más énfasis en las fósiles, mientras que los norteamericanos en las rocas. Las rocas fueron adoptadas para propósitos cartográficos por el Servicio Geológico de Estados Unidos y la formación como cuerpo de roca, de estratos, fue establecida como unidad fundamental. Por eso que en 1930 a 1940 se formó el grupo de trabajo del Comité Wood para establecer la nomenclatura y correlación del terciario continental en Norteamérica. Es decir, los segmentos de tiempo correspondían a límites de las unidades lithoestratigráficas y se jerarquizó al geocrón. O sea, el cuerpo de roca tenía un tiempo en toda su extensión, ¿no? Así se conceptualizaba la geología en esos tiempos. Y con ese criterio se construyeron los mapas geológicos, ¿no? Eso que quede claro. El concepto de biocrón se formalizó recién en 1961. Esa es la tendencia europea. Pero en nuestro continente prevaleció el geocrón. Y por eso es que todos hablamos de la edad de las formaciones. Cuando sabemos también que, y lo hemos dicho al inicio, que todo cuerpo de roca no tiene el mismo tiempo en toda su extensión, porque siempre hay un inicio y un final. Pero cuando se habla de una formación, se le atribuye el tiempo en toda su extensión, el mismo tiempo. Pero la cartografía es muy importante y por eso de que, como muestra un botón, la formación Chonta, que es Senomaniano al centro del Perú, en la parte nororiental viene a ser del Albiano, no es del mismo tiempo. Es importante la distinción estratigráfica en la cartografía para poder asignarle un tiempo a una secuencia de rocas. Y hay muchos criterios para aplicar. Como pueden ver ustedes en esta pantalla, unidades petrológicas, paleontológicas, de tiempo, definidos por atributos, por paleoclimas, por transporte, marcadores, etcétera, etcétera, etcétera. Como a cada quien le interese desarrollar, ¿no? Pero hay que fundamentarla con los registros estratigráficos. Luego de esto, pues tenemos, por ejemplo, que recordar algo muy antiguo que dijo Anaximandro, antes de nuestra era. Dijo lo siguiente: el hombre, en un principio, nació de criaturas de especie distinta, porque los demás seres vivos se ganan la vida enseguida por sí mismos. Los animales, por ejemplo, las bestias, nacen y se ganan la vida por sí mismos. Solamente el hombre necesita de una larga crianza. Por esta razón, de haber tenido su forma original desde un principio, no habría subsistido. Es una lógica muy interesante y muy real, ¿no? Y muy real, ¿no? Y eso se manifiesta en el desarrollo del feto hasta cuando ya se hace
se desarrolla el organismo, ¿no?, de la persona. Hay muchos ejemplos al respecto, ¿no? Pero partamos de lo más inicial, ¿no? La vida primitiva unicelular, ¿no? En este caso, estamos hablando de formas de algas con bacterias que transformaban la luz solar en oxígeno hace 2000 millones de años, dando paso a formas de vida compleja, ¿no? Esto es lo más primitivo que conocemos como forma compleja de vida. Y luego, hace 1000 millones de años, se formó un supercontinente llamado Rodinia. Algunos habrán escuchado de esto. Y hace 700 millones de años se encontraron en África depósitos finos, ¿no?, de fondo oceánico, producto de derretimiento de glaciares, lo que conllevó una desaparición completa de la vida. Es decir, Rodinia desencadenaría una glaciación global, ¿no? Y eso se puede ver en esta imagen de todo el planeta prácticamente blanco. Desapareció la vida. ¿Qué pasó después? El volcanismo entró en acción con el calor, el dióxido de carbono, destrozó Rodinia y empezó un gran derretimiento y grandes tormentas. El frío se transformó en calor y hubo un cambio climático extremo, preparando al planeta para un salto complejo que es la vida pluricelular. Y acá tenemos, por ejemplo, los acritarcos, fósiles, microfósiles, primeros organismos pluricelulares. Los animales de Yacara que vimos al inicio también, reconstruidos en esa lámina que vemos última, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, estos organismos más antiguos, reconocidos como vida compleja también. Y como guías del Paleozoico, tenemos, por ejemplo, acá estos fósiles, ¿no?, de plantas, de invertebrados, de peces acorazados. Del Mesozoico tenemos acá también de estos reptiles, huevos de dinosaurios, moluscos de diversas formas, y del Cenozoico vemos acá lo que ya está más cerca a nosotros, ¿no?, el mamut, algunas plantas, corales y los prehomínidos, hasta llegar al hombre. Muy bien, también hubieron hipótesis de primitivos megacontinentes, por ejemplo. Vean ustedes acá, ¿no? Buffon, por ejemplo, ¿no?, dijo que el Atlántico se formó por el hundimiento de la mítica Antártida y posterior erosión con las corrientes marinas, ¿no? Tenemos el caso del geólogo Suez, ¿no?, descubrimiento de dos significantes características geográficas, el supercontinente Gondwana, vean ustedes, y el océano del Tetis, el mar del Tetis, el geólogo Suez. Wegener, ¿no?, el que publicó el libro del origen de continentes y océanos y estableció una hipótesis de deriva continental, con muchas evidencias, ¿no?, que pues se puede leer en su publicación. Y las hipótesis de primitivos megacontinentes, ¿no?, basado en la expansión del fondo oceánico por Hess, geólogo, y el oceanógrafo Diez, ¿no?, lo que nos conllevó a lo que hoy es un paradigma, la tectónica de placas. Tema también que merita una discusión. Sin embargo, quiero acá puntualizar lo siguiente. Hablamos de millones de años de continentes desaparecidos, de procesos geológicos totalmente extremos, que generan cambios climáticos, extinciones de muchas formas de vida, ¿no? Y, por ejemplo, en este reloj geológico vemos que el Cenozoico está registrado en los últimos 66 millones de años, como ven ustedes acá, la era cenozoica. El 1.4% representa. De todo, desde el origen, ¿no?, de la corteza, 4.000 millones de años, ¿no? Entonces, pues, según nuestro hipotético reloj de tiempo geológico, ¿no?, somos los últimos 20 minutos, ¿no? Pues bien, ¿cómo podemos entender esta cantidad de tiempo? Cantidad de tiempo y cantidad de procesos geológicos. Hagamos una comparación tomando siempre como referencia a nuestro amigo Jaramillo, ¿no?, haciendo una analogía a su propuesta muy interesante. Me he tomado la libertad de tomarla y hacer acá esta comparación. En el universo existen 10 a la 16 billones de estrellas, por ejemplo. Es un número inmenso que lo leemos fácilmente, pero para darnos una idea ligera de lo que representa, por ejemplo, nuestra Vía Láctea, son 100 billones de estrellas. Ahí está nuestro Sol. Nuestro Sol forma parte de esas 100 billones de estrellas que hay en la Vía Láctea, que forma parte de otras más del universo.
Para tener una idea de esto, supongamos que tenemos nuestro Estadio Nacional, ¿no es cierto? Y tomemos 81 veces estadios del Coloso de José Díaz, 81 estadios nacionales, y llenémoslos todos los 81 estadios con azúcar. 81 estadios nacionales de fútbol llenos de azúcar. Nuestro sol sería un grano de azúcar, señor. Un grano de azúcar. Eso en cuanto al espacio. Ahora, en cuanto al tiempo, este ejemplo nos puede dar alguna referencia. Si hacemos desde la base naval de La Punta hasta el local del Ingemet, aproximadamente son 17 kilómetros. Y si un kilómetro representa 265 millones de años como escala, vemos que en la base naval de La Punta surge nuestro planeta con hace 4.600 millones de años. Si seguimos esa dirección y llegamos a la avenida de la Marina con Elmer Foster, vamos a ver el origen de la vida. Hace 3.500 millones de años. Si vamos a la Plaza San Miguel, vamos a ver las primeras plantas con fotosíntesis. 3.000 millones de años. Y si de Plaza San Miguel nos vamos hasta la Municipalidad de Lince, vamos a ver cómo se coloniza la Tierra hace 434 millones de años. Y si nos vamos nosotros acá al local del Ingemet, vemos que existe la extinción de los dinosaurios hace 65.5 millones de años, ¿no? Los últimos 42 centímetros, digamos, de la puerta del edificio representan el surgimiento del Homo sapiens hace 150.000 años. Vean lo que representa el surgimiento del Homo sapiens hace 150.000 años, representa toda la línea evolutiva de desarrollo de la vida, ¿no? Y ojo, que es desde el origen del Homo sapiens. Ahora, al sapiens sapiens ya pues es mucho menor todavía, ¿no? Veamos nuestra especie, Homo sapiens en general. Surgió hace 200.000 años aproximadamente. Este es para darnos una idea ahora como especie. Hemos visto en cuanto al tiempo, en cuanto al espacio, veamos ahora en cuanto a nuestra especie, ¿no? Nuestra especie forma parte de aproximadamente 8.7 millones de especies multicelulares que existen actualmente. Somos una de 8.7 millones de especies, ¿no? ¿Y cuánto dura una especie? Aproximadamente 3 millones de años. Es el promedio, según los trabajos que hizo un paleontólogo, no me acuerdo el nombre, pero bueno, es el promedio general establecido de duración de una especie de 3 millones de años. Simpson, ¿no? Tenemos aquí este ejemplo, dado el registro que tenemos en la formación Pisco, un registro que es basado en estudios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del Museo de Historia Natural, que nos dice que desde el Ordovícico han existido hace 485 millones de años aproximadamente 1.600 millones de especies. O sea, desde el origen del registro más antiguo que tenemos en nuestro país, por ejemplo, a la fecha han existido 1.600 millones de especies. Y el 99% de las especies que han existido ya están extinguidas. No las vemos. El 99% de las especies que han existido. Ahora, para entender esta evolución, hagamos un repaso aquí desde el origen del cordado más antiguo del Cámbrico, hace 510 millones de años, a la actualidad. Sería nuestro antecesor más antiguo, ¿no? El abuelo del abuelo del abuelo del abuelo. El Picaya gracilens Walcott, un cordado del grupo troncal del Cámbrico de la Columbia Británica, hace 510 millones de años, ¿no? Vean ustedes. Y si observamos todo el árbol de la vida, de la historia del planeta, vamos a ver que algo extraordinario, que todos los que han existido en la historia de la vida del planeta están relacionados a través de 4 nucleótidos. Solamente con unas diferentes combinaciones vamos a encontrarnos enlazados con alguna de las especies que han existido a lo largo de la historia de la vida. Eso es lo extraordinario de la evolución. Por eso es que estamos relacionados y somos pues producto de un desarrollo de adaptación a los cambios de la naturaleza. Ese es el gran árbol de la vida. Y para entenderlo como especie, acá tenemos que hablar del principio de la contingencia, donde no podemos establecer
no podemos decir, ¿no?, exactamente qué es lo que pasó y explicar por qué pasó. Por ejemplo, la criatura que acabamos de ver en la imagen obedece a la relación de su padre, de su madre y de su padre. Ellos dos, al juntarse, generaron esa especie. Y ellos dos existieron porque sus padres de ellos también se juntaron. De no haberse conocido los padres, no hubiera nacido esta especie. ¿Bien? Ese es el principio de la contingencia, ¿no? Se puede explicar por qué pasó, pero no se puede lanzar juicio de lo que va a pasar. Esa es una de las cosas fundamentales para poder explicar a nuestra sociedad los que son los procesos de evolución de la vida, la relación de la vida unas a otras y el tiempo que representa este paso gradual evolutivo, ¿no? En realidad he querido sintetizar ese tipo de apreciación producto del conocimiento de más de 200 años de conocimiento formal, sistematizado y de consenso a lo que tenemos hoy en día, estableciendo las eras geológicas, estableciendo los registros estratigráficos, y que eso ha sido el desarrollo y el resultado también. El resultado ha sido de la responsabilidad social de los científicos, de los investigadores, de los personajes involucrados y humanizados para poder interpretar lo que nos rodea con un fin específico, tener mejor calidad de vida. Y eso implica promover la sostenibilidad. Y aquí trato de enlazar todo el desarrollo de conjunto de los científicos, los profesionales, de los académicos y de los también autodidactas que se interesan mucho y mucho han aportado a la ciencia, el tema de la responsabilidad social. ¿Por qué? Porque eso va a permitir promover sostenibilidad. Y eso es lograr un equilibrio entre el gasto social, la capacidad de producción del planeta y el reparto equitativo de lo producido. Esto que suena muy teórico, esto es a lo que se debe de apuntar con ese esfuerzo de 200 años, ¿no?, y que tenemos la obligación moral de desarrollar. Y es una de las funciones del grupo que promueve estas actividades, el Día PG Internacional Sección Perú, con este año con el Minar Lima. ¿Y esto qué representa? Representa pues que para poder pisar firme y andar con paso seguro, entrar a tallar en temas de política. Definitivamente, ya se ha dicho el primer día, lo dijo la doctora Pinto claramente, a veces uno no quiere tocar estos temas, pero nos obliga a la necesidad de hacerlo, porque así podemos darnos cuenta que lo que determina la acción y digamos, la decisión de hacer tal o cual cosa es la política, ¿no? Entonces, pues, vemos que también en la universidad hemos de alguna u otra manera participado de tal fenómeno. Y esto no viene reciente, tiene muchos años. Está, por ejemplo, vemos lo que pasó en 1929, ¿no?, en Perú. Y también con esto, puntualizar que la participación de los ciudadanos en estos temas de la ciencia y la política depende mucho también de la parte formativa. Y es una necesidad ya estructural que se incorporen a los cursos de educación básica, secundaria, y los cursos de geología. Es una necesidad muy importante. Vean ustedes cómo se han desarrollado los conocimientos de izquierda a derecha, de lo más antiguo al más moderno, cómo se va llenando brechas, se va cerrando brechas para poder alcanzar un mejor conocimiento con una innovación tecnológica, pero con una moral alta de sostenibilidad territorial, y de eso va a depender mucho de las instituciones y de quienes la gestión. Por eso termino con esta frase que dice en este tema: asumir la responsabilidad social como el locus para desarrollar y ejercer la integridad ética, la formación para el entendimiento social, la sensibilidad estética, la idoneidad profesional, la solidaridad social y la conciencia ambiental. Frases bonitas, pero que tenemos la responsabilidad de materializarlas con nuestra práctica. Ese es un rol muy importante, ¿no? La ética en las organizaciones, el factor clave de su éxito a largo plazo, ¿no? Y si hablamos de organizaciones, hablamos de las instituciones. Muy bien, eso va a depender mucho de nuestra visión, de nuestra cosmovisión. Y acá surge el tema del antropoceno. Volviendo a la lámina inicial, luego de este repaso concienzudo y bastante claro, creo yo, para poder tomar conciencia de lo que representa el tiempo geológico, cómo es que ha costado poder organizar la corteza terrestre
de acuerdo a sus registros geológicos, que permitan poner un clavo dorado y decir, este es la unidad tipo de tal tiempo. El término antropoceno surge, ¿no?, por un premio Nobel de Química el año 2000. Esto es algo que se está haciendo ya prácticamente de uso tradicional, ¿no?, innovador entre comillas, ¿no?, se relaciona al hombre, ¿no?, y que hay que darle algún sentido de explicación porque ya se está enunciando, ¿no?, en nuestro país también, ¿no? Debemos decir que esto pues surge con una publicación propuesta por Krusten y Stormer en el año 2000, ¿no? Ambos ya fallecidos, pero que publicaron ese artículo, el Antropoceno, ¿no? El Antropoceno. Pues bien, ¿existen antecedentes? Claro que sí existen antecedentes, ¿no? Esto no es tampoco tan reciente, ¿no? Se hablaba del antropozoico pues, en el siglo XIX. Alexander von Humboldt, Thomas Jenkins, Perkins, ¿no? Y Antonio Stoppani, que habló del antropozoico, ¿no? Ellos hablaron de este tipo de actividades humanas que intervenían en el funcionamiento del planeta. También en el siglo XX, Bernatsky, Taylor de Cardin, Leroy, Ivanovich, por ejemplo, hablaron del término antropósfera, otro antropoceno, Andrew Redkin, y otros términos más, ¿no? Pero fue Stormer quien utilizó ya el término antropoceno antes de que se propusiera formalmente en esa publicación del año 2000. Esos son los antecedentes, ¿no? Entonces, para completar la propuesta, ¿no?, del antropoceno, se requiere aprobar los mismos en términos geológicos. Si existe una propuesta de antropoceno, tendría que tener su sección estratotipo y punto de límite global, el clavo dorado que hemos conversado. Y eso no existe hoy en día, ¿no? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Por qué no existe eso? Pues bien, el antropoceno resulta de dos clases de fenómenos. En primer lugar, dicen la lenta acción de los agentes de geodinámica interna y externa y la acción humana que modifica la naturaleza. Vean ustedes, acá están los fenómenos externos, los internos, esto que es lo que estudian los geólogos, y a esto le suma la acción humana que modifica la parte agrícola, la parte urbana y la parte industrial. Es decir, siempre se ha pensado, y algunos todavía lo seguimos pensando, que los efectos del hombre sobre la Tierra son insignificantes. Pero en cambio ahora, dado esta propuesta de antropoceno, ¿debemos seguir pensando así? ¿O debemos de cambiar de manera de pensar, ¿no? Eso está en discusión. ¿Cómo inicia esto, por ejemplo? Se inician 3 fechas propuestas como comienzo de antropoceno. Primero, dicen que puede establecerse como un inicio de antropoceno la referencia a la revolución neolítica, es decir, hace 10.000, 12.000 años, inicio del Holoceno. Ahí está el ejemplo. Otros dicen que puede ser la segunda mitad del siglo XVI-XVIII, cuando se inicia la revolución industrial. Otros manifiestan que puede ser en 1950, a la emisión de elementos radioactivos, como las bombas, los ensayos de armas nucleares, ¿no? Por ejemplo, la era atómica, ¿no? Y existe una cuarta propuesta, que es el año de la colonización de las Américas, con el intercambio de enfermedades y de intercambio masivo de especies animales y vegetales a través del viaje, ¿no?, del Atlántico, ¿no?, el año 1610. Eso se establece como otro inicio, ¿no?, de antropoceno. ¿Cuáles son los indicadores? Dicen la polución de los plásticos, las emanaciones de las fábricas, los cambios en los cursos de los ríos, la erosión provocada por la deforestación, la emisión de carbono en la atmósfera, los huesos dejados por millones de animales muertos y la alteración del clima del planeta. Esos son los indicadores en grandes líneas que mencionan para los que hablan del antropoceno. En realidad, veamos ahora una posición científica, ¿no? Dice que no se cumple para ser definido como una nueva época geológica. Stanley Finney, el presidente de la Comisión Internacional de Estratigrafía, dijo lo siguiente: la escala del tiempo geológico, marco de referencia para calcular las edades de la Tierra, se mide a partir de los registros de las rocas, que dan evidencia de nuestra historia y tiempo, bien sea hablar de extinciones masivas, cambio climático, tipos de vida en el planeta, ¿no? Su preocupación de Stan Finney es que el antropoceno no está documentado con cuerpos de rocas.
Esa es una realidad y está bien afirmado. ¿Qué dice Juan Carlos Gutiérrez Marco, titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España? ¿No? Dice que se plantea un reduccionismo sobre la forma de entender la Tierra. No es una unidad geológica, sino cultural, ¿no? Él afirma, y eso está demostrado, pues lógicamente, que los desechos humanos más perdurables como los plásticos desaparecerán en 100.000 años, lo cual no es nada a la escala geológica, como hemos visto en todo el repaso que hemos hecho. Se trata, según él, de un adoctrinamiento pseudocientífico cargado de posverdad que se plantea de forma alarmista. Y concluye diciendo que se continúan buscando señales estratigrafías que certifiquen su nacimiento. No las encontramos todavía, ¿no? Por otro lado, habla de un peligro acerca de los aspectos más problemáticos, ¿no? que puede surgir por la actividad del hombre, y que esto surge como una vacuna que nos disculpa de nuestra responsabilidad ambiental, ¿no? Dicen pues que para definir el antropoceno como el tiempo en el que se muestra la especie desarrolla actividades de transformación suficientes como para sacar al planeta de su variabilidad natural, algo así como la expresión ecológica del cambio global. Es decir, una moda interdisciplinar e interesada, y sus aspectos culturales ya están compitiendo con otros términos de nuevo cuño, como el capitaloceno, el plantagenoceno, el faloceno, plutoceno, etc. Es decir, en otras palabras, esto ha sido creado por el hombre para disculparse de los desastres y daños ecológicos que está desarrollando por su actividad y falta de control tecnológico, ¿no? También dice que se está empezando a utilizar el antropoceno para todo, lo que supone un reduccionismo, pues nuestro alcance como especie en el planeta se limita a la atmósfera, hidrosfera y la litosfera continental. Dice que el antropoceno no es una unidad con límite preciso y con un registro perdurable en el tiempo. Se trata de un concepto cultural e ideológico fuera del ámbito de la ciencia empírica y significa que crear una unidad a futuro carece de sentido, ¿no? Pues bien, con esto cierro esta conversación y espero que les haya servido y permita pues más adelante continuar ahondando más en estos temas de nuevos cuños, ¿no? De términos estratigráficos geológicos que perturban a veces nuestro día a día, pero que es conveniente aclarar, ¿no? Muchas gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero César Chacaltana. Podemos invitar al ingeniero Jesús Torres para que pueda dar unas palabras de cierre. Gracias por permitirme el uso de la palabra en estos 3 días de evento en los que hemos disfrutado de las fabulosas charlas que los instructores han tenido a bien brindarnos, desde la primera charla de la doctora Luisa Pinto hasta la charla magistral de los días de hoy. Yo creo que es sumamente importante confirmar que este tipo de eventos deberían de tener una mayor continuidad en cuanto a, digamos, ser difundidos. Los temas de geoética y los temas en general, como también fue el caso de lo que Julio nos comentó el día de hoy, al respecto de ser más audaces los geólogos y estar, digamos, más a tono con las preocupaciones de que podamos en alguna forma estar más atentos al quehacer de la sociedad. Deja esta inquietud de tener que en alguna medida generar algún tipo de iniciativa que apuntale mejor a la carrera profesional de la ingeniería geológica en particular y de los geólogos en general, para que podamos estar presentes dentro del quehacer muy relacionado en algunos casos a la gestión de riesgo de desastres, que cada cierto tiempo lo vamos viendo que sucede en nuestro país y que se va a ir incrementando, digamos, en función de los cambios que se están dando a nivel global y a nivel local en nuestro país. Es interesante lo que Augusto Bravo propuso al respecto precisamente de las remediaciones que en particular debiera de tener en cuenta la minería.
ya hay casos, digamos, de estudio que se vienen presentando con éxito y precisamente de acuerdo a lo que en su presentación magistral nos informó. La utilización de, digamos, la flora de la zona donde uno va a hacer esa remediación o esa fitorremediación, si se tratara de un tema específico. De tal manera de que esto, en alguna forma, nos ayude a ganar confianza en términos de que la minería no solamente es esa actividad, digamos, que deja una huella, digamos, espantosa en la superficie del terreno, sino es capaz también de dejarla de acuerdo a cómo la encontró y, por qué no decirlo, en mejores circunstancias. Y creo de que esa es una enseñanza sumamente importante, la que Augusto nos ha puesto como inquietud en lo que debería de ser la actividad, particularmente de la minería, y lógicamente esto también se puede trasladar a otras actividades industriales, sin duda alguna, e incluso para la propia vida de las comunidades en las cuales nosotros nos desarrollamos, porque sin duda alguna todos somos responsables al respecto de, digamos, contribuir con un pequeño granito de arena al respecto de mejorar las condiciones de vida y particularmente en relación con el ambiente en el lugar donde nos encontremos. Entonces, no es que solamente es la actividad minera, solamente es la actividad de hidrocarburos o la de energía la que tiene ciertas responsabilidades. No, nosotros también al vivir en una ciudad y no desarrollarnos de una manera consciente al respecto de cómo vivir en un entorno amigable con el ambiente, también somos parte de ese tema. Entonces, es importante que todos, en alguna medida, como él llamó la atención, tengamos que relacionarlos de la mejor manera posible con el ambiente y sin duda con la sociedad. Y sin duda, como también lo dijo Julio, tener muy en cuenta la gobernanza, porque ahora hay, digamos, 3 componentes que son fundamentales, como lo expresaron también, al respecto de la actividad industrial. No solamente es el hecho de ver la parte social, la parte ambiental, la parte de la gobernanza, y todo eso en función de la parte económica. Esa es una enseñanza fabulosa que también nos han dejado los expositores del día de hoy. Y sin duda cerrar con la fabulosa presentación de César Chacaltana, donde sin duda alguna creo de que al tratar de buscar algunas excusas del comportamiento de la humanidad, se trató de generar esta iniciativa del antropoceno. Pero bueno, al no venir de expertos en el tema, sino de personas vinculadas con otras especialidades, bueno, se planteó el tema sin un fundamento lógico, sin un fundamento científico, sin un fundamento técnico, y con el tiempo, esperemos sea así, cuando algo se somete en ciencia, cuando algo se somete a la prueba de uso, si ésta no tiene la fundamentación del caso, va quedando en el camino. Esto suele suceder mucho en ciencia. Entonces, bueno, esperemos de que más bien por otro lado, los geólogos expertos en estos temas cada vez vayan argumentando de mejor manera de que este tipo de iniciativas sin bases fundamentales no tienen mayor, no deben de tener por qué una mayor vigencia, menos aún en el lenguaje geológico. En ese sentido, agradezco mucho a la organización, agradezco mucho por las facilidades brindadas para que podamos desarrollar el evento. Agradezco muchísimo a los instructores que tuvieron a cargo las distintas charlas magistrales que nos han brindado.
Y con esto declaramos clausurado el evento y auguro a muchos éxitos en su actividad profesional y en su actividad personal también. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias a usted, ingeniera, y con estas palabras damos clausurado el evento. En los comités de la Feria Minar Lima 2022 y de la IAPG Perú agradecen su apoyo y participación en estos 3 días de taller y las diferentes actividades académicas y científicas de parte de la Feria Minar Lima 2022. Muchas gracias a todos por su asistencia y atención. Gracias, que tengan buenas noches.